Javier, por favor, vamos a sentarnos. Muy buenas tardes. Qué bueno tenernos todos aquí nuevamente en las actividades y en las presentaciones del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Hoy tenía un día especial, naturalmente. Hoy nuestro presidente, Pedro Corso, pues tiene una nueva obra muy importante, como siempre él produce, muy importante para la historia de Cuba, para la lucha de nuestro país por su independencia y libertad. Y vamos a compartir con varios amigos que van a ser presentadores de su obra. En esta oportunidad, Cuba, un experimento del totalitarismo castrista. Son el tipo de temas que nos tiene acostumbrado nuestro hermano Pedro Corso, que contribuyen tanto a eso que es el fundamento del Instituto de la Memoria Histórica: conservar lo mejor de nuestra historia, de nuestro país, en su lucha por la libertad y por la democracia. Yo tengo el honor de compartir con ustedes este programa y un especial honor en ser el maestro de ceremonia para hacer la presentación de quienes van a comentar el libro de Pedro Corso. Y en primer lugar, me honro muchísimo en presentar a un cubano-venezolano, no sé si venezolano-cubano o cubano-venezolano, porque ya lo tenemos tan dentro de nosotros como un cubano más, ¿verdad? Alexis Ortiz. Alexis Ortiz. Yo tengo algunas notas, no me fue fácil, porque es que yo mismo me tengo que poner límite de tiempo, y entonces no me puedo extender mucho para presentar a nuestro amigo Alexis Ortiz. Dice que representante desde el punto de vista estudiantil al claustro de la Asamblea de la Facultad y de la Asamblea de Delegados de la Escuela de Periodismo de la Universidad Central de Venezuela, presidente de la Federación de Estudiantes, presidente del primer Congreso General de Estudiantes de la UCB, delegado estudiantil al Consejo Nacional de Universidades. Desde jovencito se destacaba nuestro amigo Alexis. Como periodista, colaborador de casi todos los principales diarios y varias revistas de Venezuela, reportero de algunas publicaciones, director de una emisora, conductor de programas de opinión culturales, deportivos, históricos, etcétera, en más de 30 emisoras y 4 televisoras, corresponsal en España, Francia e Inglaterra de 3 revistas. Actividades políticas, miembro de la Dirección Nacional de la Juventud de COPEI, que es Social Cristianos, miembro de la Dirección Nacional de MAS, Socialista Democrático, secretario general del partido La Nueva República, todo eso de Venezuela naturalmente. 3 periodos como diputado al Congreso Nacional, presidente de comisiones y subcomisiones parlamentarias, miembro de la Comisión de Cultura del Parlamento Latinoamericano, miembro de los comandos de campaña presidenciales de Eduardo Fernández y Francisco Arias Cárdenas, y un periodo como alcalde de la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui. Hay muchas cosas que comentar de Alexis. Ha asistido a reuniones parlamentarias, ambientalistas, deportivas y culturales en naciones de los 5 continentes. Sobre temas diversos ha escrito 11 libros, posiblemente más de 11, más de 20 folletos y miles de artículos y crónicas de prensa, poemas y cuentos. Editor de la revista Realidad Hispánica y de la publicación de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana, conductor de programas de opinión en muchas emisoras y colaborador de Deo Las Américas, y también ha sido columnista del Nuevo Herald, muchas publicaciones hispanas de la Florida.
Es directivo del Instituto Interamericano para la Democracia, Inter-American Institute for Democracy, conferencista en universidades, centros culturales y otras entidades de Florida, miembro de la Comisión de Asesores del Programa de Periodismo Hispano de la Universidad St. Thomas, editor del periódico online elpolitico.com, ha conducido programas en las televisoras varias, presidente de la Comisión Electoral para las elecciones primarias de la oposición venezolana en Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Nos gustaría mucho, ¿verdad?, que Alexis, junto con nosotros, lograra ver a Venezuela o nuevamente en país en paso democrático, porque Alexis es una figura que va a hacer mucho bien. Ha escrito más de 14 libros, dije ya, 20 folletos y miles de artículos, reportajes, ganador del Premio Cervantes de la Universidad Nova de Florida en el 2011, considerado como el periodista hispano más destacado de ese año. Por favor, bueno, da pena que lean el currículum así, porque a mí me gusta decir a manera de chiste que yo lo que soy es un humilde genio venezolano. Bueno, fíjense ustedes, lo primero que tengo que agradecer es que mi hermano menor, Pedro Corso, me haya permitido la distinción de hablar frente a ustedes y al lado de gente que, para decirlo en términos andaluces, gente de mucha solera y mucho tronío, como los que están aquí en el presidio. Por ejemplo, hablar al lado de una figura histórica como Ángel de Fana, que yo no vacilaría en decir que es un sindicalista arquetípico de la libertad sindical, no solo en Cuba, sino en toda Latinoamérica. De hablar al lado de Ramiro Gómez Berrueco, Manino. Manino es una persona sumamente interesante porque Manino es un guerrero de la democracia, de la libertad, probado en todas las faenas y en todos los combates, pero tiene una virtud también muy andaluza, muy caribe, muy chévere, muy nuestra, que es la virtud del sentido del humor. Manino tiene un delicioso sentido del humor, por eso a mí me he encariñado tanto con él y con su esposa Carmen, que además es una cubana bellísima, porque el sentido del humor de Manino es algo que es muy importante porque no se deja vencer por la tristeza de la tragedia que estamos viviendo. Él está por encima de la tristeza. Él es un hombre capaz, con su sentido del humor, su alegría, su cariño, su manera de tratarnos a todos, un hombre capaz de sembrarnos esperanzas e ilusión en medio de esta terrible tragedia. Entonces, el sentido del humor además cumple, en nuestro caso, en nuestra estrategia por la libertad, cumple un papel muy importante, porque el sentido del humor tiene dos aspectos, dos atributos que es muy necesario destacar. El primero es que las dictaduras totalitarias son muy tristes, muy fastidiosas, muy aburridas, muy antipáticas. Entonces, si algo les hace daño es el sentido del humor, porque realmente el humor para ellos es algo corrosivo, catastrófico, porque les hace mucho daño. Pero además el humor tiene una ventaja que la destacó un poeta venezolano popular que se llama Aquiles Nazoa, que decía que el humor, el humorismo, tiene la ventaja de que educa a la gente sin que la gente se dé cuenta que lo están educando. Entonces, bueno, estamos esperando a Leandro Gasco, un joven periodista cubano muy hábil en las redes y muy comprometido con la democracia. Y desde luego es muy importante estar compartiendo esta tribuna con Pedro Corso. Pedro Corso responde a algo que también decía este poeta que les acabo de mencionar y lo decía el apóstol Martí, la importancia de la amistad, ¿no? Aquiles Nazoa decía en su credo que la amistad es el invento más bello del hombre. Entonces Pedro, en medio, quizás un poco para compensarlo a uno. ¿Es argentino? ¿Argentino? Sí, argentino. Oye, mi mujer es argentina. Ojalá que no oiga este discurso. Está en camino ya. Sí.
O sea, no, imagínate tú, si Teresa oye esta intervención mía, decir, pero bueno, tú estás desconociendo a los argentinos. Pero un argentino que Teresa desconocería. Entonces, bien, les decía pues que el apóstol Martí también hablaba de la importancia de la amistad, y una de las cosas que a uno le sucede aquí en el exilio es que se encuentra amigos solidarios, cariñosos, como Tony, como tanta gente aquí, los dos Tony Ruano, el poeta Albertini, gente realmente que le permiten a uno tener una compensación, una especie de desagravio por las humillaciones que le han hecho las dictaduras, nos han hecho las dictaduras a todos. Entonces Pedro es mi gran pana, como se dice allá en el estilo caraqueño, ¿no? Aunque yo soy del oriente de Venezuela, no soy caraqueño. Pedro, de este libro, yo dije en un comentario del libro, en comentarios que he hecho del libro y en la propia contraportada del libro, que este libro es un libro, Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es un libro que vale la pena leer, porque Pedro ha hecho un trabajo muy minucioso, muy exhaustivo, muy riguroso, con mucha disciplina, para ir describiendo con mucha sencillez, pero con mucha contundencia, todas las características de esta terrible pesadilla que nosotros hemos vivido en Cuba y en Venezuela y en Bolivia y en Nicaragua y en tantas partes, para que la gente entienda algo que ya lo decía el Checo Kundera, que la lucha por la libertad y por la democracia termina siendo en última instancia una lucha de la memoria contra el olvido. Y eso es lo que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica Cubana, tratar de rescatar la verdadera historia de Cuba, porque lo primero que hacen estos regímenes totalitarios es borrar la historia anterior y actuar con una cuestión que llamamos el adanismo, es decir, como si la historia comenzó con ellos, como que si la presencia de ellos en la historia comenzó la historia. No, antes de esta ruina política, económica, moral que ha producido el comunismo en países como Cuba y Venezuela, hubo una historia inteligente, una historia de la cual podemos sentirnos orgullosos. Yo recuerdo que una vez Tomás Borges, que era el ministro del Interior del gobierno sandinista, yo pedí una entrevista con él y no me dio la entrevista, se negó a darme la entrevista, porque él había dicho en un artículo, en un discurso, que la historia de la dignidad de Latinoamérica había comenzado con Fidel Castro. Entonces yo escribí un artículo diciendo que esa era una afirmación tan idiota, ¿entiendes? Porque no se da cuenta que entonces la historia de Simón Bolívar, de San Martín, de Sucre, de Andrés Bello, del padre Varela, de José Martí, eso no es historia. La historia comenzó con Fidel Castro. Pero es tan imbécil, escribí en el artículo, que borró también de la historia al propio Sandino. Y él decía que era sandinista. Lo que quiere decir que tampoco Sandino tenía dignidad. Porque eso es algo en lo cual ellos se empeñan, en que realmente la historia comienza con ellos. Eso es una desgracia para nuestros países y para nuestra propia historia. Pero hay algo que es lo que yo quiero destacar, porque lo que más me interesa destacar en una tarde como hoy, primaveral, es una cosa que Pedro se atrevió a destacar también en su libro, que es cómo estos regímenes totalitarios que se afincan, como bien señala Guillermo Fariñas en el prólogo del libro, se afinca en el terror, son regímenes que instalan el terrorismo de Estado, Entonces, ¿cómo estos regímenes que instalan el terrorismo de Estado, que instalan el miedo, que humillan a la población en su conjunto, producen algo terrible, que es que el pueblo es víctima y victimario a la vez? El pueblo es víctima del totalitarismo, pero también agente de la consolidación del totalitarismo. Entonces, víctima y victimario. Entonces, algo que destaca, sobre todo esos años 59, 60, 61, Pedro en el libro, que es muy importante, porque tenemos que hacer una gran reflexión con eso, porque eso ha ocurrido idéntico en todos los países donde se ha instalado el totalitarismo, que el totalitarismo se instala precisamente porque el pueblo fue cómplice del tirano
en la primera instancia. Así como el pueblo pedía paredón en Cuba, pedía paredón también en la Unión Soviética, pedía paredón también en Alemania, y se solazaba en la incondicionalidad perruna a los caudillos. Pero Pedro, que no es un hombre que como era un prisionero político no tuvo la oportunidad de formarse, digamos, académicamente, sobre todo, o lo que llaman los griegos un self-made man, un hombre hecho a sí mismo, un hombre autodidacta, Pedro tiene un buen manejo del idioma. Y él encontró una palabra extraordinaria para describir esa ¿cómo les digo? Ese delirio, esa histeria colectiva, en este caso con Fidel Castro, que se produjo en Cuba. Bienvenidas. Entonces él encontró una palabra que es realmente, que tiene cierto sabor mágico para describir lo que pasa en nuestros países en los inicios, en los prolegómenos, en el momento incipiente de este tipo de dictaduras. Yo me acuerdo de un chiste de Álvarez Guedes, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que decían que en Miami pasan cosas tan tremendas como que se encuentran, la palabra que él usó era muy grosera en referencia a los cubanos, ¿no? Pero que uno se encuentra cubanos come de eso, ¿no? Uno se encuentra argentinos humildes y venezolanos puntuales. Me acordé, no sé por qué, de eso. Bueno, entonces fíjense ustedes, la palabra que encontró Pedro para designar este momento de una manera tan acertada, tan precisa, tan magistral, es la palabra aquelarre. Aquelarre, yo la remarqué en el libro. ¿Por qué es lo que ocurre en esos momentos? El aquelarre, como todos ustedes, como todos sabemos, es una fiesta de brujas. Es la fiesta de brujas, ¿no? Pero en la mitología medieval, la fiesta de brujas tenía un componente muy importante, que es que esa fiesta era presidida por el demonio bajo la figura de un macho cabrío. ¿Entiendes? Es decir, la figura dominante del aquelarre de la fiesta de las brujas era el demonio, Satanás, Mandinga, Mefistófeles, como se le quiera llamar, en la corporeidad de un macho cabrío. Bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Fidel, Stalin, eran el macho alfa, y nuestra distorsión populista, que pareciera estar inscrita en el ADN de nosotros, nos conduce a que pareciera ser que siempre estamos esperando tener un macho que nos domine. ¿Entiendes? Es decir, estos regímenes son machistas, nuestra gente se entusiasma. Fíjense como García Márquez, por ejemplo, se enamoró de Fidel Castro, como Chávez se enamoró de Fidel Castro, que pareciera ser que necesitaban un macho que se les impusiera a ellos y a la vida y a la historia de todos los demás. Pero el libro de Pedro Corso, y los libros como el libro de Pedro Corso, tienen una ventaja y un provecho que es inexorable. Y es que estos libros van creando las condiciones para que machos alfa, machos cabríos, machos satánicos, como Stalin, Mussolini, Hitler, Fidel Castro, sean repudiados y maltratados por la historia. Gracias a libros como este de Pedro Corso, la historia a esta gente no las absolverá. Muchas gracias. Bueno, estaba programado que Leandro Gasco continuaría después de Alexis, pero no ha llegado, y vamos a presentar entonces a otro comentarista de este libro, nuestro amigo, nuestro compañero de lucha y de prisión,
vicepresidente del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, Ramiro Gómez Barrueco, quien nació el 15 de diciembre. Sí, creo. ¿Digo el año? Sí, sí. No, lo único Es más joven que yo. Es más joven que yo. lo único que seguro es que nació, lo único seguro. Sí, nació. No, y es más joven que yo. Nació en el 41, ahí en Santiago de Cuba, esa ciudad que ustedes saben que es... Vaya, ahí está. Mira, Tony, la cara que pone. Esa ciudad que sin esa ciudad no somos nada. Sin esa ciudad los cubanos no somos nada. No estoy de acuerdo contigo. Estudió en el Colegio Dolores y perteneció a la milicia clandestina del movimiento 26 de julio en contra del régimen de Fulgencio Batista. Exiliado en 1958, conspiró activamente desde 1959 contra el régimen comunista en el Movimiento Demócrata Cristiano, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria, MRR, el Movimiento de Recuperación del Pueblo, MRP, y el Directorio Revolucionario Estudiantil, siendo el jefe de acción y sabotaje en Oriente de esta última organización. Preso político desde 1961 hasta 1971. Acabó la ingeniería, después de haber sido excarcelado, civil en la Universidad de Oriente, exiliado en 1980. Escribió el ensayo Nuestro Destino, 1987, el libro Pandemonium, 1999. Tiene otros libros, múltiples artículos y fue el constructor de los dos almanaques del Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo. Fue director de los programas de radio La Voz del Escambray, Proyecto Cuba y Radio General Maceo. Ha mantenido una ininterrumpida militancia activa en el exilio y todos nosotros somos testigos de ello. Ramiro Gómez Barrueco nació, ya lo dije, y actualmente es miembro actual del Consejo Internacional de FANTU y vicepresidente de nuestro Instituto de la Memoria Histórica. Por favor, Ramiro. Ante todo, cuando se hable del sentido del humor y cuando se hable de un orador, no es alguien mejor en este planeta que Alexis Ortiz. Yo hoy vine a hablar lo más serio posible, como acostumbro. Ya usaste la primera broma. Ante todo, tenemos que felicitar a Alexis por sus acertadas y sólidas exposiciones. Es un luchador antitotalitario internacional que tiene el garbo y el tronío de un torero de casta. ¡Olé! Un libro es el producto de la necesidad incontenible de comunicar un mensaje, porque el autor lo considera trascendente socialmente. Un libro es un parto intelectual. Un libro es un hijo de tinta y papel. Conocí al padre de este niño hace 60 años, cuando creamos un grupo de alfabetización y de superación cultural en el presidio político de Isla de Pinos, el Club Nuestra América. Han pasado 60 años y han caído diluvios de artículos, conferencias, entrevistas, 23 libros, 15 documentales y mucho más. Corso siempre escribiendo y produciendo. Esto no está escrito, pero es un Lope de Vega de la historia de Cuba actual. Te traicioné, Corso. Este libro explica exhaustivamente
qué es el totalitarismo y cómo se aplicó en Cuba. Si este libro pudiera convertirse en un acordeón, se convertiría el ensayo en un tratado. Su prosa es una constante exploración y una extensa y profundo, con un extenso y profundo análisis. Mi presentación consiste en un resumen escrito, una muestra de cada capítulo. La obra comienza con un preámbulo, donde el autor dice desconocer la militancia del caudillo Lucifer de Virán. Pero lo primero que establece es la similitud de las vidas paralelas de Castro y Hitler. Castro idolatraba a Hitler e imitaba a Mussolini desde su infancia. En el mismo colegio yo sabía toda esa cosa. Muchos años después llegué yo. Pero también es real su capacidad de desdoblarse ideológica y políticamente para conquistar y aferrarse al poder. Como define apropiadamente Corso, Castro es un fundamentalista del poder. Las bestias no requieren razones para depredar. En el prólogo, la obra continúa con un magnífico prólogo de 17 páginas de nuestro hermano el Coco Fariña. Prólogo que marca un estilo docente, influenciado por el carácter académico del profesor universitario Fariñas. Se analizan sintéticamente en dicho prólogo 13 famosas teorías antitotalitarias. El prólogo es una joya teórica. En 1959, el alumbramiento es el próximo capítulo. A través de segmentos biográficos y autobiográficos, Corzo establece el proceso histórico del comienzo de la implementación del totalitarismo en Cuba. El alumbramiento es una respuesta exacta a la pregunta ¿qué pasó en Cuba en el año 1959? El alumbramiento bien pudo titularse El apagón. El capítulo El hechizo describe la técnica de un líder populista para convertirse en caudillo totalitario. Todos los caudillos son maniáticos a la propaganda, su arma favorita y crucial. El hechizo es la conquista de las emociones talámicas para crear un movimiento de fanáticos y convertirlos en tropa de choque de sus intereses personales de poder. Es un patrón archiconocido, tal vez prehistórico. Los caudillos son carismáticos, magnéticos, seductores, plenipotenciarios y triunfalistas. Despiertan entusiasmo, atracción, convencimiento, confianza, atención. Son faraones, son santos, son unos mesías que están por arriba del bien y del mal. Son dioses, los conocemos. Todos son megalomaníacos, mitomaníacos, egoístas, narcisistas, soberbios, burlones y irrespetuosos. Con ellos, todo. Sin ellos, nada. No piden lealtad a sus ideologías o principios, que son transitorios, pero exigen lealtad a su persona. El desacato puede implicar hasta la pena de muerte a los traidores desleales. Buenas noches, Leandro. El próximo capítulo se llama Las marcas de Castro Ruz. Está dedicado a las habilidades histriónicas del tirano y su capacidad de crear organizaciones, apodos, fabricación de mitos y eslóganes para idiotizar y controlar a las masas. Fue así como Castro manipuló la historia pasada y presente
para refundar la república en la que él era ahora la res, o sea, el interés común público. Él era además el país, la nación, la patria, la revolución, el pueblo y el redentor del continente americano. Proa al totalitarismo es el penúltimo capítulo. En el capítulo Proa al totalitarismo se destaca la contradictoria dualidad de nacionalismo e internacionalismo. Así, compró el favor de muchos cubanos y el mantenimiento económico y político de la Unión Soviética. Nacionalismo para los cubanos e internacionalismo para los comunistas. Dividió al país a través de la propaganda y la desinformación sistemática, pues se apoderó de todos los medios de difusión visual, oral o escrita. Logró enfrentar a muerte a hermanos contra hermanos y a hijos contra padres. Destruyó la burguesía y a los burgueses como la premisa inicial y fundamental del establecimiento del totalitarismo comunista. Con la alfabetización primero y luego con el exilio forzado, fueron las dos cartas de triunfo en el triste juego de naipes de nuestra historia. Las religiones fueron aplastadas y surgió un culto sagrado, el fidelismo. Por último, está el capítulo de la construcción de un Estado totalitario, el capítulo final. La construcción de un Estado totalitario, para lograrlo, se necesita un partido o un movimiento y un líder carismático con un cerrado equipo de trabajo. Utilizar el terror como arma de poder y dominación. Con esta arma se apropian absolutamente de todo el entramado sociopolítico económico del país esclavizado. Cuba llegó a la culminación del totalitarismo en el año 1968, el año de la ofensiva revolucionaria. Fueron intervenidas las herramientas de los mecánicos particulares y hasta los cepillos, la pasta y los cajones de todos los limpiabotas, hasta las agujas de coser de la costurera. Todavía el mundo vive ajeno o incrédulo de este totalitarismo, cuasi perfecto en un país de América inmortal. La última página del libro contiene una síntesis de las características, objetivos y resultados de un Estado totalitario. Este libro es algo magistral. Este libro es más que un libro. Sí, este libro es más que un libro. Este libro magistral es el Catecismo Antitotalitario de Corso. Muchas gracias. Corso me ha asegurado que él no le ha dado ni un kilo a... Al contrario, él me invitó a almorzar a mí. Bueno, en esta oportunidad se va a comprobar, ustedes verán, van a poder comprobar que el orden de los factores no altera el producto, porque quien estaba anteriormente a Manino, Leandro Gasco, ha llegado y nos complacemos mucho de su presencia y naturalmente que va a llenar plenamente su espacio. Leandro Gasco es periodista argentino, se ha dicho, internacional, conductor, productor, escritor, conferencista y locutor con 5 libros publicados, por lo menos que yo conozca. Reside en Buenos Aires, en la capital de Argentina. Es presidente en Contacto Productora Internacional, colaborador desde hace mucho tiempo de nuestro Instituto de la Memoria Histórica
cubana contra el totalitarismo, un gran amigo, un gran también, como dije, de Alexis, un gran argentino cubano. Por favor. Bueno, muchas gracias, un gusto poder estar. Las disculpas del caso por la tardanza, yo soy muy del protocolo, no me gusta tardar, pero también es bueno decir que el tránsito en Miami es un desastre y los accidentes también y hay algo que hacer, y ya que está lo digo, aunque no sea el ámbito, pero hay que decirlo. Bueno, voy a volver un poco, gracias Wenceslao Cruz también, voy a volver un poco a mi tiempo de periodista gráfico y haciendo casi que una reseña. Quiero, más que improvisar, destacar, leer algo. Es un honor para mí poder contribuir en este momento a la presentación de esta obra que es vital, que es esclarecedora y que para mí tiene mucho que ver también con la cuestión de educar en la verdad histórica. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es para mí doble el valor, porque aquí Pedro Corso, yo siempre lo digo, maestro de periodistas, pero además historiador, escritor, incorpora a la luz del bien testimonios directos sumados a su experiencia como combatiente anticastrista, prisionero, exiliado, pero su obra y compromiso libertario mantiene una presencia contagiosa que genera orgullo y admiración. Este libro debería ser leído, analizado y compartido por familias y por escuelas. La batalla de penetrar la educación ante el adoctrinamiento nefasto es fundamental para vencer la distorsión. Es objetivo y es acción permanente. Y por eso en ello debemos estar todos comprometidos. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, habla de cómo el tirano, con falta de escrúpulos, vía régimen militarizado, control absoluto sobre la sociedad cubana. Y aquí hay algo importante para destacar. Orquestó un plan para perpetuarse en el poder con el arma de la inteligencia perversa, cargada de cinismo en espionaje global, propagar y retener un sistema criminal. Y tal vez una de las cosas más significativas, la existencia, como bien se decía aquí, de un sistema político de tipo religioso sectario conectado con la producción de élites que controlan el poder político. Son 65 años de totalitarismo con uso del terror y la dominación. Su misión, su misión a través del analfabetismo, la confiscación de bienes, los fusilamientos, el odio entre clases, la sociedad estatizada, control absoluto de la información. Bueno, aquí se muestra, por ejemplo, en el libro Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, ejemplos muy claros, por ejemplo, la creación de los pueblos cautivos en el marco de la reforma agraria, cuando se hacinaron miles de niños y mujeres en las peores condiciones. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el mal no descansa en su afán. Por eso quiero volver a lo de la educación, porque la educación y los principios son nuestro escudo, más aún cuando la revolución manipuladora buscó descristianizar y sentó las bases de un egoísmo despiadado y cruel para esclavizar. El tirano Fidel Castro procuró solo su beneficio, el de sus propios intereses. Claramente oportunismo, un fundamentalista del poder con el culto a la muerte, que es oscuridad, y que comienza, como yo bien dije recién,
quitando a la figura de Dios e instalándose al frente de una secta devota del mal, instalándose al frente de una secta devota del mal. Es absolutismo, es haber aprovechado las frustraciones del pueblo y su clase dirigente, es despotismo, violencia organizada, sobre todo destrucción de la moral y destrucción de la familia como primera escuela. Aquella frase que cita Pedro Corso para ejemplificar el terror de este régimen tirano: si mi madre está contra la revolución, que la fusilen. Señores, si eso no es de puño y letra del demonio, ¿el demonio dónde está? Fue en 1961 cuando se expropiaron más de 350 colegios católicos, aquí se destaca, y universidades. El asesinato del miembro de la Juventud Católica Obrera, Arnaldo Socorro, la prohibición de la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. No voy a ampliar todos los sucesos, pero sí quería destacar estas cuestiones que son trascendentes, y este libro permite no borrarlas, que trasciendan. Por ejemplo, cuando se habla de partidarios de Uber Matos ante renuncia contra complot, se menciona en protesta por justicia al capitán José Manuel Hernández y al sargento jefe del puesto Pueblo Vertientes. Ambos dos se quitan la vida sumidos en el desencanto y la frustración. Todo fue controlado, las bases morales y culturales quebradas, los héroes de la independencia desplazados, manipulación, muerte del mérito, mistificación del elegido para el mal, falsos jueces, falsos fiscales, reino del terror con fusilamientos por parte de sicarios del desgobierno. Cuando Pedro Corso toma el testimonio valioso de José Luis Fernández, y ahí se hace mención a Helio Lugo y Joaquín Sauri del Movimiento Anticomunista Católico Unido, y quiero leer, cuyos bonos para recaudar fondos tenían impreso un Cristo crucificado con la leyenda: cristianos con un falso nacionalismo, los judas del nuevo orden nacional, tratan de esclavizar nuestro destino y familias con el comunismo opresor y sangriento. Esto, que es excelente que en las escuelas se lea, es también un preanuncio de lo que después vino sumándose, porque la realidad de los tiempos nos muestra en las investigaciones también que nuestra Iglesia ha tomado a teólogos de la liberación aún en el día de hoy como santos, y además ha descabezado a conservadores. Todo esto tiene que ver con la falta de Dios, pero también con la distorsión. Evidentemente aquí lo que han querido es instalar falsos dioses. Hoy y ayer, tiranía es sin diosismo, y eso está claro. Esta obra es indispensable. Yo quiero felicitar al maestro de periodistas Pedro Corso, no voy a ser larguero porque no es lo mío, ya he dicho, pero bueno, gloria y honor al presidio político, gloria y honor al exilio digno cubano, gracias a todos, viva Cuba libre, viva Pedro Corso. Alexis me ha pedido que lo pida excusa a Pedro y a todos ustedes porque tiene que marcharse. Ustedes saben que además de su intelectualidad, de ser un poeta, escritor, es sobre todo un patriota y está actuando en favor de la democracia venezolana y tiene que partir para sus actividades. ¿Estás excusado, Alexis? Quiero tomarme unos segundos antes de presentar a mi hermano Pedro Corso para anunciar que mañana domingo los presos políticos conmemoramos el Día del Presidio Político Cubano. El 5 de abril fue introducido en la prisión José Martí, nuestro apóstol, y por ello ese día ha sido tomado por nosotros
como el Día del Presidio Político, pero siempre lo conmemoramos un domingo, o sea, mañana a las 10 de la mañana, frente a la Casa del Preso, ahí en la 13 Avenida de la Pequeña Habana, nos reunimos y honramos a Martí, honramos a todos los presos políticos, a los que dieron su vida, como Roberto Perdomo, aquí está su esposa, a cada uno de ellos y a los que están presos actualmente. Así que están todos invitados y no solamente es un acto para los presos, es un acto para todos los cubanos. Muchas gracias. Y ahora yo no voy a ampliar dando datos de Pedro Corzo, porque Pedro Corzo todos sabemos quién es. Pedro, por favor. Todos lo conocemos nosotros cuando era un baby. Llegó al presidio y era un baby, un bebito. No me hables de canas que me acomplejo. Muy buenas tardes y muchas gracias. Muy agradecido a quienes presentaron mi libro, realmente lo leyeron, lo abordaron a profundidad y enfocaron algunos de los aspectos más esenciales del mismo. Así que tanto a Alexis Ortiz como a Leandro Gasco, como a mi hermano Ramiro Gómez Barrueco, pues mi agradecimiento profundo y por supuesto a una persona que es el ejemplo vivo de nuestro compromiso, que a pesar de los casi 120 años que tiene, no cesa de participar y de entregarse a cualquier gestión a favor de la causa democrática cubana. Ángel de Fana. Muy bien. Pero es la verdad, son 120 años, aunque él dice que tiene 85. Bien. Yo quiero también agradecer a dos personas que me ayudaron a esta portada impresionante. Rodes Printing, que ustedes saben es nuestra imprenta preferida en esta ciudad, tiene un artista encubierto que se llama Carlos Morel. Y es ese hombre quien nos hace estas portadas que para mí y para muchos de nosotros pues son particularmente impresionantes, como esta otra. Y las portadas que tenemos en nuestros libros, y así que quiero reconocerle a Carlos Morel ese apoyo, como le reconozco también a Guillermo Fariñas, uno de los líderes de la oposición democrática cubana al interior de la isla, habernos hecho este prólogo, un prólogo muy enjundioso, muy valiente y muy preciso. Este libro, Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, es en realidad parte de una trilogía. Van a ser 3 libros, hasta ahora hay 2. El primero se lo recomiendo junto a este segundo, La extinción de la República, donde describimos cómo perdimos la República de Cuba, cómo fue extinguida, con la complicidad del pueblo cubano. Yo sé que a algunos no les gusta, pero el maestro tiene una expresión que yo siempre cargo en la mochila. Solo la verdad nos pondrá la toga viril, y esa es mi verdad. Yo lo considero así porque como muchos de nosotros lo vivimos en el año 59, en el año 60 y 61. No fue todo el pueblo, pero sí fue una gran parte del pueblo. Cuba, un experimento del totalitarismo castrista, repito, es parte de una trilogía. El tercer libro, confío poderlo terminar antes de que termine el año y ojalá nos podamos reunir todos para analizarlo, y se va a titular La República que construimos y perdimos. Porque la mayor parte de nosotros realmente no nos hemos puesto a reflexionar la clase de república que perdimos. No era perfecta, no era, como se dice en Venezuela, la última persicola del desierto. Pero comparada con las repúblicas del hemisferio, yo al menos vivo muy orgulloso
de lo que era Cuba, con todos sus defectos y desaciertos, que no eran pocos, aclaro, pero a pesar de esos defectos y desaciertos, estaba muy por encima de la inmensa mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Esta no es una obra académica, porque yo no lo soy. Simplemente es un compendio de conocimientos, experiencias y reflexiones que yo he ido enriqueciendo a través de los años con mi principal interlocutor. Todos tenemos un interlocutor en la vida. El interlocutor mío se llama José Antonio Albertini, mi hermano, que está ahí parado, para quien pido un aplauso. Porque con él es con quien más discuto estos temas de carácter político, estos temas que nos afectan a todos en gran medida. Yo recuerdo con mucha... desde nuestra adolescencia, que nos conocimos en esos tiempos, que nosotros teníamos una frase o una expresión, no sé cómo decirle, porque aquí el talento es él y Alexis Ortiz y Ramiro. Yo no tengo los conocimientos gramaticales que tienen ellos. Que decíamos, fulano de tal es un filósofo de campanario. O sea, una persona sin formación, pero que era capaz de analizar y de expresar, de coordinar sus ideas. Algunas disparatadas, pero otras muy precisas y muy de acuerdo con la realidad. En fin, esta es una obra que pretende hacer conocer a las nuevas generaciones de cubanos nuestro pasado histórico, porque si estamos comprometidos a reconstruir nuestro país, y esto va directamente para las nuevas generaciones, para las personas más jóvenes, si estamos realmente comprometidos a reconstruir nuestro país, tenemos que informarnos, tenemos que leer, tenemos que conocer. Esto no es una crítica a las redes sociales. No se aprende con esos TikTok ni con esas cositas cortas que sale un supuesto sabio a decirnos lo que él entiende. No, hay que leer libros con personas con crédito, con conocimiento, con académicos serios, con gente que han hecho investigaciones y se han dedicado a realizar un trabajo profundo, no a la improvisación. Ese es mi consejo, mi sugerencia, y lo hago con todo respeto, sin denigrar ninguna otra propuesta de aprendizaje, pero esa es la que yo, y estoy obligado a decirlo, es en la que yo creo. Nosotros creemos que solo informándonos debidamente en fuentes debidamente autorizadas podemos estar preparados para enfrentar los retos del futuro. Porque particularmente yo no sé si muchos de nosotros veremos el final, pero de lo que sí no tengo duda es que el final del totalitarismo va a llegar. De eso no tengo duda, y que algunos de los que están aquí lo van a ver, y algunos de los que están más comprometidos podrán trabajar firmemente en la reconstrucción de la República que desgraciadamente hemos perdido. He comentado en muchas ocasiones, pero antes de llegar a ese punto quiero decir algo importante. Este libro fue dedicado a una persona que se nos fue hace poco tiempo, a quien yo conocí relativamente poco, y lo conocí gracias al hermano Ángel de Fara. Me refiero a Roberto Perdomo. Un hombre particularmente afable, cordial, cariñoso, siempre con una sonrisa lista. No lo vi nunca molesto ni amargado, con un sentido del humor que agradaba mucho. Está dedicado a Perdomo y a todos los plantados frente al totalitarismo castrista. Quería decir, antes de recordar a Perdomo, que aquí hay un párrafo dedicado
en cierta medida a él, porque yo recuerdo, perdóname, Eloida, perdóname. Yo recuerdo que cuando lo fui a ver al hospital, le dije, estoy terminando un libro donde te menciono. Y me dice, ojalá lo pueda ver. Y yo le dije, lo vas a ver. Así que yo espero que en alguna medida lo pueda ver en este momento. Y es el relato de Perdomo, de cómo Fidel Castro y Raúl Castro le dieron el golpe de Estado a Manuel Urrutia Lleó, porque eso fue un golpe de Estado. Y él lo vivió en primera línea, porque él era el edecán del presidente Manuel Urrutia. Y él describe con particular lucidez y con mucha firmeza todos los acontecimientos que tuvieron que ver con ese golpe contra el presidente Urrutia. Les decía que he comentado en muchas ocasiones sobre el totalitarismo y me complace de que cuando usé esta palabra por primera vez fue porque recién había leído un libro de Jean-François Rebel. ¿Lo dije bien? Rebian. Está bien. Tenemos otro francés aquí aparte de venezolano. Este francés, este intelectual famoso, escribió ese libro que se llamaba La tentación totalitaria, que era un término muy poco usado. Yo recuerdo que en la reunión que tuvimos con mi hermano Enrique Ruano, que se encuentra ahí sentado, Luis González Infante, José Antonio Albertini, cuando estábamos en la gestación del instituto hace ya 25 años ahorita, yo propuse la palabra totalitaria y alguien me dijo, Pedro, yo creo que esa palabra está muy como fuera de lugar. Y yo le dije, es que en Cuba lo que hay es un régimen totalitario. Repito, se usaba muy poco, no sé si ustedes lo recordarán, por los años 90, eso se usaba poco. Sin embargo, yo que cuando ando en el carro escucho mucho radio, hoy en día el término totalitario se utiliza con extrema frecuencia, a veces indebidamente. Por eso en este libro puse cuáles son, a mi modesto modo de ver, y en base a la información adquirida en otros libros de mucho peso, de mucha prosapia, como diría Alexis Ortiz, las características principales de un régimen totalitario, para que vean que el único régimen totalitario que hay en América es el de Cuba, y está cambiando, y eso es tema para otra conversación. Está cambiando. Liderazgo absoluto, colegiado o unipersonal con autoridad irrevocable. El totalitarismo puede tener un dictador único o puede tener un grupo colegiado. Ideologización de la justicia y absoluto control de la misma. Desconstrucción y reparación de la historia nacional. Criminalización de lo antagónico. El que rechaza el totalitarismo es un criminal, aunque sea solo de conciencia. Escogencia del enemigo trascendente. Es necesario escoger un enemigo mortal. Por ejemplo, Cuba escogió a Estados Unidos, no Estados Unidos escogió a Cuba. Irán escogió a Israel, porque eso tiene que tener un enemigo, un diablo, un coco al cual atacar incomiserablemente. Total control social. Cuando el control social no es completo, el totalitarismo no está en funciones. Implementación de una burocracia laberíntica e ineficiente. Qué mejor ejemplo de lo que ha ocurrido en Cuba. Apropiación y administración central de todos los recursos, bienes del Estado y de la nación. Abolición de la propiedad privada. Vigencia de un partido único
que cumplimenta las aspiraciones políticas y espirituales. Educación e instrucción dogmática y cese de la influencia religiosa. ¿Por qué? Porque el totalitarismo es una forma de religión. Castro en Cuba realmente lo que estableció, en el año 1959 fue una teocracia, más que un gobierno político. Esa es mi visión, ustedes me perdonan si soy demasiado categórico. Objetivos del Estado totalitario: poder omnímodo y permanente, extinción de la conciencia ciudadana, masificación de la comunidad, constitución de un hombre nuevo, falto de carácter moral, dependiente y comprometido con el nuevo orden. Y por último, resultado de un Estado totalitario. Ustedes me dirán si esto no es lo que ha ocurrido en nuestro país. Desolación, corrupción, pobreza extrema, presidio político y exilio. Y por supuesto, la muerte. Esa es, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de este libro, lo que es un Estado totalitario que desgraciadamente el pueblo cubano lo viene padeciendo hace 6 décadas y media, que no es para juego, realmente son bastantes años. Reitero mi gratitud a los presentadores, 3 grandes amigos. Leandro Gasco vino de Argentina expresamente para estar presente en nuestro primer Congreso de la Memoria Histórica y decidió permanecer hasta que presentáramos este libro. Alexis Ortiz, que muy bien Ángel de Fana lo dijo, no sabe cómo definirlo, si como cubano o venezolano, porque realmente Alexis Ortiz se ha integrado por completo a la cubanidad, y lo puedo decir así: yo me he encontrado cubanos que Alexis Ortiz me ha presentado. Es un cubano reencauchado. Sí, señor, término venezolano, reencauchado. Y Ramiro Gómez Barrueco, ni hablar, nuestro vicepresidente segundo, golpista, pero un hombre realmente bien intencionado, con un gran talento, como me decía Tony Calatayud los otros días, en un programa de radio que él conduce, y me decía: Pedro, Manino es un hombre sumamente inteligente. Lo digo aquí con mucho cuidado porque ahora sale por ahí que no cabe en el carro. Es una croqueta del Versalles. Bueno, déjenme decirle que él fue el que nos invitó a almorzar a mí y a mi esposa hoy. Nosotros no lo invitamos. Reitero mi gratitud a todos. He visto caras aquí que me han llenado de alegría. Se me ha olvidado tu nombre, pero el asistente personal, quien fuera asistente personal del presidente de honor de este instituto, Rogelio Cisneros, se encuentra aquí presente, un gran amigo, un gran colaborador y un gran defensor de la democracia en Cuba. Perdóname, se me escapó tu nombre. José Luis. José Luis. Se me escapó, no sé, esos son los baches de llegar casi a la edad, Angelito. También se encuentran personas que quiero mucho, que estimo mucho, que no acostumbran a asistir a estas cosas, como Iván López, mi compañero de trabajo en Radio Martí. Puchita, la viuda de un cubano que lo dio todo por Cuba, hasta el día de su último aliento, la viuda de un gran hombre, Rolando Borges, a quien yo siempre recuerdo con mucho cariño. Y prima de otro cubano de sección que fue director de nuestra institución, Ángel Cuadra. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, creo que tenemos tiempo, Angelito. Sí, tenemos tiempo. Pueden hacerla. Comentarios. Yo recomiendo que no le hagan pregunta a Manino porque entonces habrá una sola respuesta. Bueno, pues nada, si no hay comentarios, si no hay alguna pregunta, pues damos por concluida. Sarita quiere hacer Con todo respeto. Vamos a escuchar a Sarita. No, que yo quería decir
primero que todo, me siento muy emocionada. Quiero felicitar a Pedro Corso, porque yo creo que el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo es un orgullo de todos, porque nosotros nos sentimos emocionados cuando pensamos en esa constancia, esa entrega absoluta de Pedro Corso. Se dice fácil, pero la recopilación de todos esos datos para que no se pierda la memoria histórica, algo muy importante, porque yo creo que cada preso, cada fusilado, cada hombre de honor, que en momentos en que la gran mayoría aplaudía esa dictadura, supieron entregar su vida para luchar por la libertad, merecen ser recordados. Y si se mantiene esa memoria histórica es gracias a Pedro Corso. Yo me siento profundamente emocionada y agradecida. Yo creo que todo cubano de honor tiene que tener ese compromiso de gratitud con Pedro Corso, porque él está poniendo en alto el decoro de Cuba y de todo nuestro exilio. Muchas gracias. Yo no voy a salir más a la calle porque todas estas cosas me ponen colorado, Sara. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco esas palabras. Quiero hacer una observación. Sí. Cuando se referían a Alexis Ortiz, porque si era cubano, venezolano, yo siempre lo he definido, desde que lo conocí, como un hombre de América. Y ahí lo dice todo, porque Alexis es un hombre de América. Yo creo que es un buen calificativo. Excelente. Gracias, hermano. Un ciudadano de América, como le decimos a José Martí. Venezolano universal. Universal, muy bien. Permítame un tico para darle las gracias a Sarita, porque realmente yo te agradezco mucho en lo que a mí respecta, pero, y esto no es falsa modestia, lo que nosotros hemos hecho es un trabajo de equipo, en el cual han colaborado personas que no son ni del instituto, como el propio Alexis, como el propio Leandro y como mi propia esposas. Son personas que contribuyen directa o indirectamente a la labor que cumplimos, que realizamos, porque un hombre solo no puede hacer absolutamente nada por mucha voluntad que tenga. Esa es mi opinión y te lo digo de sinceridad, esto no es política. Y quiero rectificar una grave omisión que cometí hace un momento y me reprendo muy seriamente porque creía que se había ido. Aquí se encuentra Silvia Talavera, la viuda de nuestro hermano Francisco Paco Talavera, un hombre de un coraje para empujar cualquier cosa, a quien recuerdo siempre con mucho cariño y devoción y que nos honró siempre al ser director de nuestro instituto y que lamentablemente se nos ha ido como a muchos de nuestros directores, porque hemos tenido muchas bajas en estos últimos años. Gracias, gracias Sarita, gracias. La señora me quitó la idea que yo tenía, porque oyendo hablar a Alexis de la entrega del pueblo cubano a la monstruosidad que vino en el año 59, me parece que debíamos hacer una observación, y es los cientos, si no miles, de hombres y mujeres que desde el mismo instante en que la tiranía comenzó, empezaron a dar su vida y sus años en las cárceles, porque no fueron todos. Y tenemos Vamos a esperar un momentico ahí, Javier y Pedro, que están hablando, por favor. Porque aquí está el ejemplo de Perdón, el ejemplo de Paco, y muchos ejemplos de personas que le hicieron frente al régimen, y uno de ellos es el mismo Corso, que era un niño. Corso era un niño cuando empezó la revolución.
Sin embargo, no se dejó encantar con canto de sirena. Y combatió. Y cuando aquello arriesgábamos la vida, no es ahora de que te llevo para la estación y a las 3 de la mañana te suelto. Que vaya con todo reconocimiento a las personas que están haciendo algo ahora. Pero cuando aquellos momentos eran que tú sabías que cuando salías a la calle era a jugarte la vida. Y la dábamos con un honor exquisito. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cuba Libre! Así que yo creo que hay que hacer la observación de que muchos hombres y mujeres se enfrentaron a esa tiranía perversa desde el mismo instante en que surgió. No hay duda de eso. Porque los libros están en venta. Urrutia era muy activo cuando se exilió. No conozco mucho de Urrutia, desconozco de Cuba. Y como ustedes son un grupo gracioso, también quiero hacer una pregunta. ¿Cómo haces para verte tan joven? Es bueno decir, porque se ha insistido mucho en que hay que leerse el libro, Ahí están los libros a la venta, a un precio casi que de costo. Así que, por favor, después pueden venir y con Pedro, con muchísimo gusto, va a autografiarlo. Así que están a la venta los libros. Venga, ven de Australia. De Australia está hablando. Este joven, un aplauso para ese joven que vive en Australia y allá en Australia defiende los ideales nuestros de libertad. Pedro, con estos libros solamente lo que hacen es darnos fuerzas a nosotros, que somos los que estamos empezando ahora, conocer la lucha de ustedes, conocer todo lo que ha pasado, todas las personas que hoy en día carecen de un familiar o de esa tiranía tan grande. Muchísimas gracias por esos libros. Eso es enseñanza que nos transmiten a nosotros y a todo ese pueblo de Cuba que hoy todavía no conoce esto. Y para eso es que se hace. Muchísimas gracias. Iván López hizo una pregunta sobre Manuel Urrutia Lleó. Yo no tengo conocimiento de que Urrutia haya sido activista en el exilio. No tengo ese conocimiento. Escribió un libro muy importante. Escribió un libro, dice Tony Calatayud, muy importante, pero no tengo conocimiento que haya asumido un papel protagónico en la lucha por la democracia. Urrutia era un magistrado, era un hombre de familia, era un hombre de bien, no era un depredador como Fidel Castro. Yo imagino, y estoy pensando en voz alta, que fue un hombre muy frustrado después, muy decepcionado, muy amargado por la experiencia, porque esa generación creyó ciegamente en Fidel Castro. Le dio todo a Fidel Castro, como una novela que tiene Zoe Valdés. Ahora no recuerdo el título, pero como que te lo di todo, algo así. Esa generación se entregó con mucha fidelidad a Fidel Castro y eran personas honestas, decentes, demócratas y se frustraron. Así que lamento, pero te prometo que voy a investigar y te tendré al tanto. Hablaré. Me gustaría decir, Pedro, algo en relación con ese tema de Urrutia. Urrutia no fue un fanático de Fidel Castro. Correcto. Urrutia lo que fue un opositor a la dictadura batistiana y como abogado y como magistrado en el momento creo que fue del juicio del Moncada. Del juicio del Moncada. El juicio del 30 de noviembre. Él dijo que según la Constitución y según vamos a llamar el constitucionalismo mundial, creo que hasta la misma Biblia, las mismas encíclicas hablan de el derecho de la rebelión de los pueblos
frente a sus tiranos. Y perdón agregar, y la Declaración Universal de Derechos Humanos le concede a los pueblos rebelarse contra las tiranías. Entonces este señor lo que tiene es un acto de dignidad y de gran valor en Santiago de Cuba, que le cortaban la cabeza a cualquiera y aparecía al otro día en una cuneta, un 3 balazos en la cabeza. Y entonces simplemente se queda como un opositor. Viene Fidel Castro, le entregan a Cuba, Raúl Castro ha entrado con un jeep y 4 barbudos al Moncada, donde habían 2000 y pico soldados armados hasta los dientes, que el día anterior eran su enemigo, y le han entregado el Moncada, y le entregaron el país. Y eso es la culpabilidad del grupo que se fue corriendo en el avión, en los aviones. Pero volviendo al caso directo de este hombre, Fidel Castro llega a Santiago de Cuba, todo el mundo está enamorado de la idea de la libertad. Habla yo estaba en Jamaica en ese momento, pero él habla desde el balcón del municipio de Santiago de Cuba, de la alcaldía de Santiago de Cuba, y entonces allí, en el primer golpe de Estado que da Fidel Castro, está presente Urrutia. En ese primer golpe de Estado, él señala con el dedo, como si él fuera el pueblo de Cuba, a Urrutia como presidente de Cuba. Pero acuérdate que ya Urrutia había sido designado presidente provisional de Cuba desde los encuentros de Venezuela y Canadá. No fue una improvisación de Fidel Castro. No, perdón, en Canadá, bueno, eso tenemos que... No, fue ya Urrutia había sido nominado presidente de Cuba por Fidel Castro desde hacía mucho tiempo, y la clase dirigente cubana, perdona, Tony. Perdón, no vamos a discutir. No, ¿por qué no? Si discutir es bueno. No vamos a discutir. Una cosa es que haya sido designado y otra que fue... una cosa que ha sido nominado y una cosa que fue designado en Santiago, Cuba, en el discurso. Él lo nombró ahí desde ese momento, antes no, desde ese momento en Santiago de Cuba, en el balcón del municipio, Urrutia era presidente. Y cuando fue a La Habana, el primer gabinete de la revolución mayormente está compuesto por gente eminente, profesional, digno, democrático, y que se le miraron... Que acataron todo lo que le dio la gana a Fidel Castro. ¿Perdón? Que acataron todo lo que Fidel Castro quiso hacer. ¿No es cierto? Vamos a discutirlo. Ahí sí te invito a discutir. La mayoría de los ministros se opusieron. Todos se le fueron, pero los primeros 6 meses más sangrientos de la República de Cuba, la mayor parte de esa gente guardaron silencio. La mayor parte de esa gente permitieron que... Esa gente ya estaba conspirando contra Fidel Castro. Bueno, pues hicieron un papel magnífico, Tony, porque tú y yo vivimos eso. Yo no lo conocí porque yo soy, gracias a Dios, un poquito más joven que tú. Pero sí lo viví. Bueno, yo tenía 21 años. No, yo tenía 15, pero lo viví. La mayor parte de esa gente acataron la nominación de Fidel Castro de Urrutia en el encuentro de Venezuela. Lo acataron sin discusión ninguna. ¿Pero por qué no? Bueno, porque la mayor parte de esas personas, y lo reitero, estaban seducidos por Fidel Castro. La mayor parte de esas personas respondían ciegamente a la voluntad de Fidel Castro y fueron cómplices por omisión de muchas de las cosas que acontecieron en Cuba en el primer año de la revolución, que fue un año nefasto, fue un año criminal. Pero tú tenías 15 años, nosotros teníamos una... Yo lo viví igual que tú, Tony, con mis 15 años. Pero déjame decirte esto para poner... Mira, yo conocí a algunos que nunca estuvieron con Fidel Castro. Todo el 70% del gabinete primero de Fidel Castro ya estaba conspirando en los primeros meses. Ahora, cuando tú conspiras, tú no sacas una mano y dices yo estoy conspirando. Ahora, permito, para decir una cosa final, si se me permite. Adelante. Si se me permite. Decía Tony ahorita de la rebelión del pueblo de Cuba desde el principio. Ese pueblo de Cuba, luego, el rebaño,
El mismo grupo que cuando nosotros hacíamos revolución contra Batista en Santiago, venían los carnavales y pasaban por toda una conga que decía los blancos para la sierra, los negros para la conga en Santiago de Cuba. Ese mismo grupo fue el que fue cuando el ataque a Palacio por el directorio, los grupos auténticos, José Antonio Echavarría, hubo un acto que se llama el segundo ataque a Palacio, que es que las instituciones cívicas del país fueron a rendirle homenaje a Batista. Y allí, en el balcón del Palacio, una multitud aplaudió a Batista. A Batista siempre ha sido así. Ha sobrevivido. El rebaño siempre ha existido. Siempre ha sido así. Y esa misma multitud apoyó a Fidel Castro. Pero quiero decir, vamos a decir, lo apoyó o no lo apoyó. Yo le digo, el Manino lo sabe, que cuando yo era uno de los dirigentes del Instituto de Santiago de Cuba, yo voy a decir que yo era el dirigente del Instituto de Santiago de Cuba, y yo había hecho revolución, y cuando fusilaron a Porfirio Ramírez, presidente de la Asociación de Alumnos de la Universidad Central, Tori Calatayud, y los que estaban conmigo, Manino estaba allí, cerramos el instituto, declaramos una huelga cuando se cumplió el primer mes de fusilamiento. Porfirio fue fusilado que fue en octubre. En noviembre del 60, nosotros públicamente convocamos una huelga general en el Instituto de Santiago de Cuba. Y 1.500 estudiantes dejaron de ir. Allí no hubo un solo estudiante que se apoyó al régimen comunista o el régimen revolucionario en ese momento. Todos se fueron a la huelga. Así que 1.500 estudiantes votaron. Es una encuesta maravillosa. En noviembre de 1960, en contra y en repudio al fusilamiento de Porfirio Ramírez y en contra de la prepotencia y los crímenes de Fidel Castro. Lo que pasa es que cuando viene el fracaso de la brigada, la crisis de los cohetes y el fracaso del Cambrai, la gente dice, aquí lo que hay que irse, y bajaron la cabeza. Bueno, ese es un tema que vamos a discutir, es interesante, es bueno. Esa huelga que es histórica. Es bueno que lo discutamos y es bueno que se aclare, es bueno que nos sirva de experiencia y que todas estas cosas. Yo no quisiera, si no hay ningún tema sobre el programa de hoy, quisiera que no caer más en el tema. Perdón, mi amigo, pero no hemos caído. No. Oye, está muy bien, Tony. Estoy diciendo. No hemos caído en nada. Tony, y lo correcto, y lo acabo de celebrar. Acabo de celebrar que ocurra. Lo que digo que no continúe. Yo acabo de celebrar que haya ocurrido y que está muy bueno. Mira, me están pidiendo la palabra por allá. No crean que solamente en Cuba ocurrió la adoración por el fundamentalista, ¿verdad? En Nicaragua, los 9 comandantes, ¿verdad?, recibieron el respaldo de toda la intelectualidad, de los empresarios, ¿verdad? Hay 2 señores, ¿verdad? Tomás Borges, que ya lo mencionaron, y la novelista Gioconda Belli, que yo no sé por qué le acaban de dar en Europa el premio Reina de Sofía, ¿verdad? Dice en sus memorias que Fidel Castro es un ser humano excepcional. Y aún así, pues, las entidades de Europa la premian como a Sergio Ramírez, ¿verdad? La mano derecha intelectual de Ortega por 13 años. Pero quiero comentarles algo cuando uno de ustedes dijo de alguien que pidió que a su madre la fusilaran. Un periodista de Nicaragua, Carlos Chamorro, hijo de la expresidenta Chamorro, doña Violeta, en las elecciones de 1990, él dirigía el periódico Barricada, que era el periódico como el Granma de Cuba, y fue capaz de dejar publicar una caricatura, y con perdón para todas las damas, donde estaba un gallo, ¿verdad? Porque el gallo era el apodo de Ortega, el gallo navajado, ¿verdad?, el candidato de la revolución. Y él, como hijo de la presidenta, no tuvo ningún pudor
en dejar que se publicara una caricatura de un gallo encima de una gallina. Y la gallina era su madre. Vean ustedes qué escala de valores mantiene esta gente que se entregaron, que lograron el espinazo por los comandantes, igual que en Cuba. Quería comentar eso. Bueno, los libros hay que venir a buscar los libros. Así que dime. Yo quería hacer una aclaración para las personas que no. ¿Cuánto vale esto? 100 pesos. No, es que la gente quiere los libros.